¿Qué tal, amigos de CADE? Un placer estar en contacto nuevamente con ustedes, trayéndoles diferentes informaciones para nuestros queridos profesionales y las empresas. Estuvimos hablando esta semana de diferentes aspectos. Primero hicimos referencia a las pautas del Poder Ejecutivo, que estaban de alguna forma ya alineadas, tanto en el sector trabajador como en el sector empleador, para lo que va a ser la octava ronda de negociación salarial que se va a estar dando comienzo ahora a partir del mes de julio, cuando ya tengamos los datos del correctivo. Y para poder tener los datos del correctivo del convenio anterior, vamos a tener que esperar a conocer la inflación del mes de junio, que se va a conocer los primeros días de julio. Con eso más o menos ya va a estar dando comienzo a la octava ronda. Decíamos un periodo puente de un año con un aumento nominal del 3% a mitad del convenio. Va a ser por ahí entre el mes de enero y el mes de abril, dependiendo el contexto que esté cada una de los sectores de actividad. Los sectores con más problemas pueden diferir ese aumento hasta abril. Y por último vamos a tener un correctivo condicionado, decíamos, a disminución del PBI que va a tener el año 2020. Después, en el 2022, dependiendo de cuál sea el crecimiento del PBI en el 2021, se va a poder recuperar, pero eso va a ser también para más adelante. Ahora el contexto más o menos normativo y lo que se está trabajando es eso. Ahora, ¿por qué surgen estos datos? Y surgen por el contexto internacional. Este contexto internacional que de alguna forma marca una tendencia de lo que va a ser la disminución del PBI en el mundo. Está previsto que el mundo se va a devaluar un 3% en todos sus activos, en un 30%, pero en el crecimiento o en la depresión del Producto Bruto Interno está previsto que el mundo va a caer en un 3%. Pero ¿qué pasa en nuestra región? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Brasil? Argentina básicamente va a tener una disminución del 7%, Brasil una disminución del 4% y el resto de América Latina una disminución del 5%. Uruguay aparentemente está situado en un lugar de privilegio y se prevé que para este 2020 va a caer su Producto Bruto Interno en el orden del 3%. Pero recordemos lo que es Argentina y lo que es Brasil. Un 7, un 4, América Latina en su conjunto un 5%. Las previsiones para Uruguay es de una caída del Producto Bruto Interno del 3%. Igualmente, esa curva, si ustedes más o menos se lo pueden diagramar, en el 2010 el crecimiento del PBI andaba en un 5%, después fue bajando, subiendo, bajando, llegó a estar en un 0,2% el último año, 2019, y ahora sí se va a producir una caída abrupta del 3%, como decimos, para el 2020. Pero arrancábamos ya en el 2010 con un crecimiento y ese Producto Bruto Interno venía bajando. Ahora, ¿qué pasa en el contexto internacional? Uruguay, el PBI, en el año 2002 fue la peor caída del Producto Bruto Interno y llegó a caer un 8% el Producto Bruto Interno. Después se fue recuperando, llegó a tener un aumento en el 2010 del 7,8% y como decíamos en el 2019 solamente creció un 0,2%. Ahí está un poco la volatilidad de lo que ha sido el crecimiento y la disminución del PBI en este último tiempo, pero también teniendo en cuenta los parámetros y el contexto internacional. Ahora, aparte de que Uruguay está endeudado en un 70% en lo que es un posible crecimiento del PBI, es un endeudamiento muy importante, tenemos un 5%, 5 puntos del déficit, ¿no verdad? Previendo una caída del PBI del 3%, Uruguay tiene que también agregarle las casi 200.000 personas que tienen amparo al seguro de paro y la gran cantidad de gente que está amparada al seguro por enfermedad, que eso de alguna forma le va a traer un mayor déficit y le va a traer también una contracción en la actividad económica del país. Así que, de alguna forma, las pautas de este Poder Ejecutivo, en las cuales, repetimos, están previstas para un año, con un 3% de aumento nominal, y también prever el aumento o disminución con el correctivo final, tienen que ver con este contexto internacional que estamos hablando, para de alguna forma entender un poco la realidad. Así que, en base a esta información, seguiremos de alguna forma de cerca cuáles van a ser los avances de los consejos salarios en los diferentes grupos, por supuesto nosotros trayéndole a todos ustedes la información. Si ustedes lo desean, entonces nos reencontramos en la próxima entrega. Hasta luego.